Nuestra salud es lo primero. Ozono Televisión presenta Centro Médico, un espacio con información y consultas para que usted siempre se sienta bien. Centro Médico, con la conducción de Gisela Sandoval. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Oftalmovisión, la mejor clínica de ojos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Centro Médico. Estamos en una nueva edición de este programa para, por supuesto, llevarles a todos ustedes información y que además hagan sus consultas respecto a temas interesantes. Y hoy, el último de la semana, y bueno, como ya es costumbre, todos los viernes vamos a hablar sobre temas oftalmológicos, ¿verdad? Y para ello, como siempre, nos acompaña el doctor Carlos Rojas, quien es director de la Clínica de Ojos Oftalmovisión, y con él vamos a hablar sobre un tema que es muy frecuente en los bebés. Estábamos conversando hace instantes, es una preocupación que los padres muchas veces tienen y que cuando llevan a la consulta a sus bebés, a sus niños, no saben que al nacer pudieron contraer alguna bacteria y que pudo afectar su vista. Y además, pues en los adultos es muy común la conjuntivitis por alguna picazón que se nos presenta y que a nosotros, al poder sobarlo demasiado, podemos generar que se vuelva rojo. Para explicarnos un poco más sobre este tema, vamos a dar la bienvenida al doctor Carlos Rojas, quien nos acompaña el día de hoy. Muy buenos días, doctor, y bienvenido a Centro Médico. Muy buenos días a todos en casa. La conjuntivitis es un proceso inflamatorio del tejido mucoso de la superficie ocular. Todo lo que recubre el globo ocular y la parte interna de los párpados en contacto con el globo ocular es el tejido mucoso conocido como conjuntiva. Los principales síntomas de la conjuntivitis son el enrojecimiento, el ardor, la picazón, lagrimeo y en procesos un poco más avanzados la presencia de una secreción mucosa un poco densa que cuando es infecciosa se conoce como lagaña o legaña. Muy bien, pero el término conjuntivitis en realidad es muy amplio. Todo proceso que puede irritar la superficie ocular es una conjuntivitis. Muy bien. Recuerden todos ustedes que pueden comunicarse al 23 41 41. La línea está habilitada para poder realizar sus preguntas al doctor Rojas sobre este tema. Hablamos de que la conjuntivitis es un tema muy amplio, pero vamos a tratar de resumir un poco eso con los puntos más resaltantes e importantes. La conjuntivitis es frecuente en adultos y en niños, ¿verdad, doctor? Pero, ¿no es cierto? Así es. En realidad relacionamos erróneamente solo a conjuntivitis los cuadros infecciosos. Claro. Y muchos de los procesos irritativos que en la actualidad cada vez son más frecuentes, de enrojecimiento, picazón o lagrimeo, están involucrados dentro de este diagnóstico. Ante algún síntoma de persistencia con relación a ojo rojo, lagrimeo, debemos acudir al oftalmólogo porque es la forma en la cual el ojo está dando una manifestación de una lesión en progresión. Las presentaciones de las conjuntivitis pueden ser agudas y crónicas, dependiendo del tipo de conjuntivitis que se esté presentando y dependiendo las características de los agentes involucrados. Hablamos de un cuadro de conjuntivitis aguda cuando el proceso es generalmente rápido, súbito,
con una molestia que en un corto periodo de tiempo se va manifestando y que involucra cuadros dentro de las 2 primeras semanas. Cuando estos procesos son de periodos largos, tal vez con una sintomatología no tan incómoda para acudir prontamente al oftalmólogo, pasadas las 2 semanas estamos ya ante un cuadro de conjuntivitis crónica. Se engloban generalmente dentro de los procesos agudos aquellos cuadros que han sido originados, por ejemplo, por un traumatismo. Todo proceso que lesione la superficie ocular mediante un cuerpo extraño, mediante una laceración, mediante el ingreso de alguna partícula, genera ya un proceso de conjuntivitis generalmente agudo, ya que los síntomas son inmediatos. Si el agente en contacto con la superficie del globo ocular, con la conjuntiva, es de origen orgánico, como por ejemplo el resto de alguna planta o de algún insecto, la reacción es mucho mayor. Hay una inflamación inmediata, se llena de mucho líquido la conjuntiva, parece como un globito, entonces esto es un indicativo de una atención de urgencia porque podría conllevar a unos síntomas agregados como los cuadros infecciosos, que generalmente también son agudos. Cuando hablamos de infecciones pueden ser bacterianas, pueden ser virales, pueden ser micóticas, es decir, por hongos, ¿no? Entonces, cada uno de los procesos va a tener particularidades que el oftalmólogo va a poder identificar y dar el tratamiento oportuno. Acá es donde, nuevamente, ante alguna manifestación, sea aguda, sea crónica, de irritación ocular, se presente en la persona, debiéramos acudir al oftalmólogo, al especialista, para que pueda diagnosticar oportunamente y tratarlo, porque un buen diagnóstico, un buen tratamiento, que en la mayoría de casos es muy sencillo, podría evitar incluso procesos de lesiones de la superficie ocular que pueden conllevar a ulceraciones, en algunos casos hasta perforación de la córnea o del globo ocular, por un proceso de conjuntivitis no bien tratado y que puede estar relacionado a un proceso viral, a un proceso bacteriano o micótico, que si es progresivo, no adecuadamente tratado, nos lleva a la ceguera. Si es tratado oportunamente, generalmente tiene una muy buena resolución, la evolución es favorable y prontamente la persona vuelve a su característica visual, anatómica y sintomática totalmente normal. Cuando hablamos de los procesos de conjuntivitis crónica, generalmente están relacionados a alteraciones de la película lagrimal que pueden producir un proceso de ojo seco. Cada vez más los agentes del medio ambiente, el polvo, la tierra, el viento, el sol y todos los componentes del ambiente que se van saturando de partículas que son irritantes a los ojos, van a producir procesos leves pero continuos que en la mayoría de casos genera picazón, lagrimeo y un ojo rojo algunos días más, algunos días menos, pero que hasta cierto punto es tolerable en algunos pacientes, y esto puede llevar a que durante muchos días, semanas, meses o incluso años el paciente tenga un cuadro de conjuntivitis que está relacionado más bien a un proceso tipo alérgico. ¿Y de qué va a depender eso, ¿no? ¿En cuánto tiempo uno puede ya determinar que se trata? Claro, lo ideal es que ante algún síntoma irritativo que persista más allá de 24 horas y que genera estos síntomas de inflamación, ojo rojo, lagrimeo, debiéramos acudir a una consulta oftalmológica para resolverlo a tiempo. Estos procesos que hablamos crónicos, generalmente relacionados a cuadros alérgicos, en algún momento van a tener complicaciones, ¿no? La persona muchas veces simplemente considera que es algo que ya va a pasar, que lo puede tolerar y recurre a colirios, a pequeñas gotitas dadas de repente en la farmacia y que puede dar alivio sintomático, pero podríamos estar llevando a complicar el proceso o generando efectos secundarios como podrían ser catarata o glaucoma por un mal uso de gotas, en la mayoría relacionadas con corticoides. O remedios caseros, ¿no? Que es muy común. En casa, si tú tienes el ojo enrojecido o tienes alguna molestia, siempre he visto, ¿no? Que normalmente echan té de manzanilla, por ejemplo, el agüita, unas gotitas. ¿Esto es bueno o no, doctor? En realidad, el ojo tiene su propia protección que parte de la lágrima. La lágrima tiene componentes para poder humectar los ojos, evitan la fricción entre el párpado y el ojo, además de que contienen componentes que van
retirando todas las partículas que pueden ser agresivas a los ojos. La propia lágrima tiene la constitución apropiada para poder proteger al ojo. Sí, a pesar de la lagrimación que muchas veces se produce ante algún agente irritante al ojo, los síntomas persisten, lo ideal es acudir al oftalmólogo. Si empleamos algún remedio casero, algo que de repente un conocido, la vecina, nos dio como referencia, podríamos no solamente no resolver el proceso, sino agravarlo, generar una complicación por la agresión que estos agentes pueden producir. Algo muy usado, por ejemplo, es la gotita de limón o de lima. Esto finalmente es un ácido que termina lesionando la superficie ocular, la película lagrimal, y expone mucho más al ojo a que pueda sufrir lesiones. Además, estos son componentes orgánicos que pueden servir como base o medio de cultivo para el desarrollo de más microorganismos. Lo adecuado es poder realizar una limpieza externa de los párpados, pero debemos evitar que algún agente preparado o no médicamente indicado llegue a la superficie del globo ocular. En cuanto a la protección, para evitar que se produzcan estas irritaciones en la superficie ocular, nos ayuda mucho el uso de unos lentes que pueden ser oscuros o no oscuros. La intención es que sea un mecanismo de protección, ¿no? El usar un lente tipo sol para la calle nos sirve de barrera protectora, nos sirve de, además, ayuda cuando tiene cobertura a rayos ultravioleta de las radiaciones solares, y debiéramos de evitar que entre el agua a los ojos, por ejemplo. A veces consideramos que un lavado de ojo puede aliviar algún proceso irritativo, y si bien es cierto, en el momento puede el agua dar una sensación de refrescar la superficie conjuntival, finalmente esta agua tiene cloro, tiene una serie de componentes que van lesionando la superficie y generando mayor irritación a la larga. Y eso muchos lo hacen para calmar la picazón, ¿no? La molestia que sienten estas personas. Y además este uso de lentes que sirve de protección, muchas personas dicen que cuando tienen conjuntivitis se colocan los lentes oscuros para evitar el contagio. En ese sentido, mi pregunta, ¿la conjuntivitis es contagiosa? Depende de la etiología, el origen de la conjuntivitis. Si el proceso es infeccioso, la conjuntivitis puede ser muy contagiosa, y generalmente el contacto directo de la mano al ojo, al dar la mano o al tocar un objeto en el cual estuvo en contacto con la superficie o con la secreción que el ojo produce, genera un mecanismo de contagio importante. Los cuadros alérgicos son más bien ya una sensibilidad de cada persona a los agentes externos, y que varía en cada individuo, aunque puede haber un factor familiar. Un resultado de un cuadro crónico de conjuntivitis que enrojece repetitivamente el ojo y que va inflamando este tejido protector que es la conjuntiva, es lo que comúnmente conocemos como la carnosidad, ¿no? Es el resultado de una inflamación progresiva que altera el tejido natural y normal del globo ocular, que es la conjuntiva, y va creciendo. Es lo que médicamente conocemos como el pterigium y comúnmente como la carnosidad. Muy bien, doctor. Recuerden, por favor, que pueden comunicarse al 23 41 41 si usted presenta alguna molestia, algún tipo de picazón, algunas características que estamos explicando propias de la conjuntivitis. Puede llamar y realizar su pregunta al doctor Carlos Rojas. Vamos a ver en estos momentos un video que refuerza un poco más lo que el doctor mencionaba con respecto a este mal, a la conjuntivitis. ¿Sí? Tenemos el video, vamos a ver. La conjuntivitis, también llamada ojo rosado, se produce cuando la conjuntiva que recubre la parte blanca del ojo se inflama o infecta. Si bien se relaciona muchas veces con alergias, también puede obedecer a infecciones virales o bacterianas. Durante la conjuntivitis, los vasos sanguíneos del ojo se dilatan y se llenan de sangre, causando enrojecimiento e inflamación. El ojo está irritado y a veces puede haber una descarga amarillenta que pegotea los párpados. La conjuntivitis puede ser muy contagiosa. Quienes la padecen no deben compartir ningún objeto que toquen. No todas las personas con ojos enrojecidos tienen conjuntivitis.
A veces hay enfermedades más graves, como daños a la córnea, glaucoma de ángulo cerrado o inflamación intraocular que inflaman y enrojecen la conjuntiva. La conjuntivitis rara vez afecta la visión, pero si la afecta o produce una descarga o algún tipo de sensibilidad a la luz, o si no desaparece al cabo de unos días, hay que ver de inmediato al oculista. Bien, así es. Hay que estar muy atentos a estos síntomas para poder ir ante un oftalmólogo y realizar las preguntas y la consulta que corresponde, ¿no? Y ustedes pueden hacerlo a través del 2341-41, la línea está habilitada. Doctor, hay una relación, mucha gente relaciona la conjuntivitis con la estación, ¿no? Con la época de verano. Y vemos que de acuerdo al video y lo que nos mencionaba, esto es equívoco, ¿no? No necesariamente ocurre así. Así es, las presentaciones de conjuntivitis se presentan durante todo el año, ¿no? Y desde recién nacidos hasta la edad adulta. La presencia de ciertos agentes ambientales, como el calor que se presenta en el verano, puede aumentar la incidencia de procesos inflamatorios en el ojo, puede aumentar los cuadros de conjuntivitis porque los agentes relacionados a la exposición, además a las piscinas, que muchas veces son un caldo de cultivo de muchas bacterias, muchos virus, que fácilmente se pueden contagiar por el contacto directo de esta agua almacenada con los ojos. También el uso de toallas que se pueden usar en diferentes personas y alguna de ellas tener el proceso inflamatorio infeccioso sería un agente que puede incrementar la presencia de estos cuadros de inflamación. Sin embargo, el proceso irritativo de la superficie ocular puede darse desde el nacimiento. Cuando un bebé pasa por el canal del parto, está teniendo contacto con la área que en algunos casos puede presentar alguna infección bacteriana, como el caso de gonorrea, o podría presentarse una infección viral, como en el caso de los herpes. Entonces, esto producir una infección neonatal que es muy agresiva y sumamente dañina a la superficie ocular. Esto puede llevar a la ceguera en los recién nacidos. De ahí la importancia de que todo recién nacido debe tener una aplicación de un ungüento oftálmico antibiótico preventivo del desarrollo de infección neonatal. Y ante la presencia de secreción, ojo rojo, lagrimeo, molestia a la luz en el recién nacido, deben inmediatamente acudir al especialista porque podríamos estar ante una lesión importante de la superficie ocular que podría generar una lesión irreversible. Conforme vamos creciendo, la exposición a diferentes agentes puede dar conjuntivitis infantil, conjuntivitis por contacto, y aquí es donde el cuidado o la orientación que los padres deben tener hacia los hijos, tanto en casa como en los colegios, es hacia las lesiones por agresión de objetos filudos. Nos toca ver casos lamentables de lesiones por agujas, por una tijera, por un breve descuido que de repente tuvimos con el menor y tuvo una lesión superficial de la conjuntiva, produciendo una lesión, una herida y en algunos casos incluso hasta perforación del globo ocular. Y algún golpe también, ¿no? Sí, un golpe. Cualquier agente que pueda inflamar la superficie ocular puede ser bastante dañino y está englobado dentro de este diagnóstico de conjuntivitis. Y ese caso que usted me mencionaba en esa situación de los bebés, conjuntivitis en los bebés era muy frecuente, ¿no? Hace algunos años. Este diagnóstico de conjuntivitis neonatal ha disminuido la incidencia por los mayores cuidados que ahora se tienen, las prevenciones en las áreas de parto, también el uso de estos antibióticos oftálmicos. Sin embargo, ha sido causa de ceguera durante muchos años, que afortunadamente con la mayor información, con los cuidados y la mejora en los antibióticos se puede prevenir de forma oportuna. Lo más importante es de algún síntoma de inflamación, de irritación, inmediatamente acudir al oftalmólogo.
Bien, es momento de hacer una breve pausa comercial, pero no se muevan, retornamos con más aquí en Centro Médico. Recuerde que pueden seguir comunicándose al 23 41 41. Volvemos. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Oftalmovisión, la mejor clínica de ojos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Cuando visites Trujillo, visita lo mejor. Visita Doña Peta. Más de 60 potajes en comida criolla, pescados y mariscos. Fines de semana, almuerzos bailables con show en vivo. Doña Peta, tradición trujillana. Orgullosos de ser peruanos. Es el momento de tomar la decisión correcta. Seguridad sí o sí. No ponga en riesgo su vida o su negocio. Hardtech, División de Seguridad Corporativa, instala sistemas de cámara de vigilancia, cámaras nocturnas, visualización desde su celular, Domo PTZ, DVR con disco duro para grabación continua y multicámara. Su seguridad es su mejor inversión. Hardtech, División de Seguridad Corporativa, Bolívar 790, Trujillo. Más informes en www.grupohardtech.com. En el 2013, seguimos haciendo noticia. Noticiero 41 por Ozono Televisión. Señal que estamos cambiando. Con el auspicio de Cuando visites Trujillo, visita lo mejor. Doña Peta, tradición trujillana. Orgullosos de ser peruanos. Municipalidad Distrital de La Esperanza, Ozono Televisión, Canal 41 y su programa Promoviendo Salud te invitan a la campaña médica gratuita, tratamiento y charlas con médicos especialistas, medicina alternativa y complementaria, medicina natural, fisioterapia, pediatría, ginecología, medicina general, corte de pelo y mucho más. Sábado 25 de mayo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. En el Complejo Deportivo Sector Las Palmeras La Esperanza. Ozono Televisión, Canal 41, promoviendo salud. Aquí hay unos consejos sencillos que puedes adoptar para ayudar al planeta. Compra focos ahorradores de energía en vez de focos comunes. A la larga cuestan mucho menos. Desconecta los aparatos eléctricos que no estés usando y los cargadores de celulares. Aunque estén apagados, siguen consumiendo energía. Es un consejo de Ozono Televisión, Canal 41. Señal que estamos cambiando. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Oftalmovisión, la mejor clínica de ojos. Continuamos aquí en Centro Médico. Esta mañana estamos hablando de un interesante tema como es la conjuntivitis.
Y justamente estamos hablando de este tema con el doctor Carlos Rojas, quien es director de la Clínica de Ojos Oftalmovisión. Y bueno, durante la pausa recibimos una comunicación telefónica de nuestra televidente Jimena Flores. Ella se comunicó desde la urbanización La Rinconada. Y bueno, hace unos instantes comentábamos ya este punto. Dice, el uso de limón, doctor, en el ojo para combatir la conjuntivitis es bueno. Definitivamente los remedios caseros, pues escuchamos que no es recomendable. Pero a veces nosotros decimos, sí, es una solución, ¿no? Aparentemente, pero ¿cuáles son los riesgos o lo que podría implicar más adelante con el paso del tiempo, doctor? Siempre los remedios caseros pueden tener una mayor irritación sobre la superficie ocular, sobre todo porque es un tejido muy sensible. Hablábamos de que la lágrima es la mejor forma de proteger la superficie ocular, sin embargo en cuadros inflamatorios, irritativos, esta se altera significativamente produciendo una manifestación que conocemos comúnmente como el ojo seco, que engloba toda una serie de procesos y cambios sobre la superficie del globo ocular y que va muy asociada a la conjuntivitis. Es por ello que muchas veces el colocar agua o las personas optan por colocar las gotas de limón, el ojo reacciona ante estos agentes agresivos al ojo, ante este agente ácido como sería la gota de limón, y comienza a producir mucha lágrima tratando de limpiar y defenderse. Esto es lo que da una aparente mejora en la sintomatología transitoria al aumentar la producción de lágrima. Sin embargo, ese ácido va a erosionar el epitelio corneal, el epitelio conjuntival, dejando al ojo expuesto y que sea mucho más susceptible a agravar cuadros infecciosos o a producir ulceraciones que podrían ser muy limitantes incluso a la capacidad visual, ¿no? Nos toca ver casos que colocan leche materna, orines de bebé y una serie de preparados que son terribles porque acuden a la consulta ya con el ojo muy afectado y en muchos casos con lesiones irreversibles. Entonces la sugerencia es evitar todos estos remedios caseros, todas estas recomendaciones que no vienen de una orientación médica adecuada, porque cuando iniciamos el tema hablando de los diferentes tipos de la conjuntivitis, existe un tratamiento para cada caso. Cada tipo de conjuntivitis requiere un tratamiento específico y muchas veces el medicamento casero, la medicación no indicada, acudiendo solamente a la recomendación de alguien que usó una gotita determinada o fuimos a la farmacia, esa gota puede no solamente no resolver, sino, como hablábamos, empeorar los procesos de conjuntivitis e incluso llevar a la ceguera, que sería algo muy lamentable cuando no se ha seguido la indicación del oftalmólogo de forma apropiada. Así es. Recuerden que en pantalla aparece el número para que usted pueda realizar sus preguntas, el 234141. Doctor, usted mencionó un punto importante y es el ojo seco. ¿Cómo es que se identifica el ojo seco, ¿no? ¿Y esto es un factor que predispone a la conjuntivitis? Así es, el ojo seco es una alteración en la producción de la película lagrimal, que es la protección natural que el ojo tiene y que puede no solamente estar relacionada a una falta en la producción de la lágrima, sino también a alteración en la calidad. Muchas personas presentan un ojo seco y viene acompañado de mucho lagrimeo. Resulta un poco difícil al principio de entender cómo un ojo seco tiene mucho lagrimeo. En realidad, hablábamos hace un momento de que el mecanismo natural de protección, reflejo que el ojo tiene, es la producción de lágrima ante una agresión. Cuando se presenta el ojo seco, los síntomas que se acompañan son de una sensación de cuerpo extraño, esto generado por la fricción que el párpado produce sobre la superficie ocular, la cual va erosionando al no tener esa película protectora que el ojo necesita. Otro de los síntomas frecuentes es la sensibilidad importante a la luz. Aquellas personas que toleran poco la luz natural, la luz artificial, pueden estar ante una alteración de la película lagrimal, lo cual engloba una de las presentaciones del ojo seco y la lágrima, que es un reflejante natural.
no solamente los agentes externos como partículas, el polvo, el viento, sino también las radiaciones solares, al no estar presente o estar alterada, sensibiliza mucho a la película lagrimal. Entonces, la forma apropiada de poder diagnosticar un ojo seco es la valoración del oftalmólogo que identifique qué tipo de manifestación, qué tipo de diagnóstico, qué tipo de ojo seco es el que se está produciendo. Si es por disminución en la producción de lágrimas, si es por alteración de una de las capas de la lágrima, ya que es importante comentar de que la lágrima tiene una superficie compuesta por 3 componentes principales. Agua, que es generalmente lo que se produce en abundante cantidad cuando hay una irritación, una superficie lipídica o grasosa, que funciona como el lubricante natural. Si nosotros tenemos 2 superficies que tienen solamente agua, terminarían erosionándose. Sin embargo, si ponemos una capa oleosa, como en este caso es la capa lipídica de la película lagrimal, funciona como un muy buen lubricante, evitando la erosión de la superficie. Y finalmente la capa mucosa, que es la que da la adherencia de la lágrima a la superficie ocular. Si no se presentan apropiadamente en cantidad, en proporción, estas 3 capas que componen principalmente la película lagrimal, entonces estamos ante un tipo de presentación de ojo seco. Va a depender qué capa no está presente o qué capa tiene la proporción no adecuada en la lágrima para poder diagnosticar la característica y el tipo de ojo seco. Y es ahí donde se indicaría el tipo de sustitución lagrimal para determinado tipo de ojo seco. Todos los procesos que alteran la superficie ocular y generan conjuntivitis van a ir siempre acompañadas de la presencia de ojo seco, porque a nivel de la superficie de la conjuntiva, tanto del globo ocular, que es la conjuntiva vulvar, como la conjuntiva de la superficie del párpado, que es la conjuntiva tarsal, tienen muchas glándulas productoras de lágrima. Algunas producirán agua, algunas producirán mucosidad y algunas producirán la capa lipídica. Cuando se obstruyen algunas de ellas, cuando se inflaman por los cuadros de conjuntivitis, van a generar ojo seco, que agrava la presencia de síntomas y de exposición a la mayor incidencia de infecciones. Bien, y si ustedes quieren conocer más sobre cómo es que se da este proceso, vamos a graficarlo en el siguiente video. Sí, lo tenemos, ojo seco y sus características. La lágrima, lo cual es generado a través de estas glándulas de meibomio, glándulas caliciformes, y que son renovadas continuamente. Si no se presentara la lágrima en cada parpadeo, finalmente el ojo terminaría erosionándose. Acá podemos ver en el video cómo esta película lagrimal funciona como una adecuada lubricación, como un colchón amortiguador entre la fricción del párpado sobre la superficie del globo ocular, sobre la superficie corneal, sobre la superficie de la conjuntiva vulvar, y esto no solamente actúa como una protección, además sirve como nutrición, como oxigenación a las células superficiales. Acá se muestra una imagen aumentada miles de veces cómo es que esta lágrima actúa sobre esta superficie corneal, produciendo una adecuada protección. Si la lágrima se evapora rápidamente, se va descamando las células epiteliales y genera pequeñas microulceraciones, las cuales dan los síntomas de sensación de cuerpo extraño, los síntomas de una fotofobia, molestia a la luz, y es ahí donde necesitamos suplementar con unas gotas que tengan esa composición similar a la lágrima y permitan retener la lágrima que el ojo está produciendo y que tiene características muchas veces alteradas. Es como si tuviéramos una superficie de arcilla que se va cuarteando, se va resecando. Esta suplementación de lágrimas con los componentes apropiados van a ir a cubrir esas áreas que se van lesionando y que generan pequeñas lesiones que progresivamente podrían generar un ojo rojo
una molestia a la luz y en casos muy avanzados incluso hasta pérdida adecuada de la visión. Acá lo que vemos es un comparativo en la viscosidad que necesita la lágrima, que tiene la lágrima natural y que la suplementan las lágrimas artificiales. Hablábamos que si solamente fuese agua, en realidad no va a dar la protección apropiada. Es por eso que el hacer estos lavados de la superficie de los ojos con agua que sale de la llave, en realidad no va a proteger apropiadamente la superficie ocular. Tienen que ser lágrimas suplementarias que tengan los componentes que permitan restablecer esas células epiteliales que dan la apropiada protección a la superficie ocular. Claro. Bueno, ahí podemos observar entonces cómo es que se da todo este proceso, ¿no? en el ojo seco. Doctor, ¿cuál es el tratamiento que se sigue para cada paciente? Mencionaba que depende mucho de los tipos de conjuntivitis que se presenten, ¿no? En cada paciente, pero ¿cuál es el tratamiento para cada uno de ellos? Cuando el origen de la conjuntivitis es bacteriana, es indispensable un tratamiento antibiótico específico para este determinado diagnóstico. El avance de la tecnología, el avance de la medicina nos permite contar actualmente con medicamentos antibióticos, antibacterianos, antivirales, antifúngicos, que dan muy buen resultado en corto plazo. Lo importante es, en la consulta oftalmológica, identificar el agente causal para que la resolución sea oportuna. Existen las presentaciones, como mencionábamos, de los cuadros alérgicos. La protección es una buena forma de poder evitar el aumento de los síntomas con el cuidado apropiado que cada persona debe tener, y existen antialérgicos que pueden desensibilizar al ojo, ¿no? Generalmente las personas que son alérgicas no solamente presentan una alergia ocular aislada, son personas que tienen antecedentes de cuadros asmatiformes, cuadros de rinitis, de alguna alergia atópica cutánea. Entonces, estas personas son mucho más susceptibles a presentar cuadros alérgicos oculares y se incrementan cuando las manifestaciones, generalmente respiratorias, aumentan y es necesario un tratamiento conjunto por parte del oftalmólogo, por parte del otorrinolaringólogo en el caso de que sea a nivel de vías respiratorias, y en muchas ocasiones, mediante la indicación apropiada, complementar con la valoración del alergólogo para poder identificar qué agentes son los que originan esa alergia. Una pregunta frecuente en consulta es: doctor, ¿y alérgico a qué soy? En realidad, cada uno puede ser alérgico a diferentes componentes. Los principales pueden ser el residuo de plantas, el polen, que generalmente se incrementa en algunas localidades en el verano o en la primavera. Muchas personas son alérgicos a los pelos de los animales, a los pelos del gato, a los pelos del perro, a la exposición a agentes de materiales de construcción, que en la actualidad se ha incrementado mucho. Si consideramos todas estas posibilidades irritativas, en realidad todos estamos expuestos, sin embargo no todos tenemos la misma sensibilidad. Ante la presencia de manifestaciones como ojo rojo, picazón, ardor, lo más importante en un inicio es la prevención, la protección con los lentes de sol, evitando que entre el agua de la ducha, el champú, el jabón a los ojos, son agentes irritantes, evitar los lavados directamente con agua y acudir al oftalmólogo para poder seguir el tratamiento que se indique y dar una pronta resolución. Claro, y de acuerdo a esto, ¿cuánto tiempo es que dura? Es variable, depende mucho de la etiología del agente causal. Los procesos infecciosos tratados oportunamente se pueden resolver en un lapso de 3 a 5 o 7 días. Los casos más agresivos pueden requerir 1, 2 o hasta 3 semanas en el caso de procesos infecciosos iniciales. Sin embargo, si estamos ante un cuadro de conjuntivitis que además se ha agregado una úlcera bacteriana, podría requerir semanas o meses para resolverla, e incluso podría dejar una secuela visual. En los procesos alérgicos, estos tratamientos generalmente son de un periodo no menor de 1 a 3 meses por la exposición previa que el organismo ha tenido, ¿no? Entonces, la orientación, el cuidado que podamos dar en consultorio va a ayudar a que estos síntomas y estas manifestaciones, dependiendo del cuadro de conjuntivitis, puedan volverse recurrentes.
Muy bien, es momento de hacer un corte comercial, es momento de los auspiciadores. Nosotros regresamos con más aquí en Centro Médico. Recuerden que la línea está habilitada, el 2341-41. Volvemos. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Oftalmovisión, la mejor clínica de ojos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. En tu ciudad también desayunas. También tienes intimidad. También miras tele. También duermes. Tu ciudad también es tu hogar. Entérate más de lo que suceda en ella con Correo, el diario innovador que tiene una edición para tu localidad y con todo lo que necesitas para estar bien informado. Correo te conecta con tu ciudad. Cada fin de semana, Trujillo apoya su videoclip favorito, la canción más pedida. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Todos los sábados desde las 4 de la tarde se inicia la elección del videoclip de la semana. Más completo, con los éxitos y primicias de tus artistas favoritos. El ranking de la semana con DJ Tommy. Todos los sábados a las 4 de la tarde y domingos al mediodía. Por Ozono Televisión, Canal 41. Señal que estamos cambiando. Un sismo puede ocurrir en cualquier momento. Prepárate y participa. Simulacro Nacional de Sismo, jueves 30 de mayo, 10 de la mañana. Recuerda, en caso de tsunami, evacúa hacia zonas altas y seguras. Defensa Civil, tarea de todos. Municipalidad Distrital de La Esperanza, Ozono Televisión, Canal 41 y su programa Promoviendo Salud te invitan a la campaña médica gratuita. Tratamiento y charlas con médicos especialistas, medicina alternativa y complementaria, medicina natural, fisioterapia, pediatría, ginecología, medicina general, corte de pelo y mucho más. Sábado 25 de mayo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. En el Complejo Deportivo Sector Las Palmeras La Esperanza. Ozono Televisión, Canal 41, promoviendo salud. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Oftalmovisión, la mejor clínica de ojos. Seguimos aquí en Centro Médico, estamos hablando sobre un tema muy interesante como es la conjuntivitis y hablábamos justamente del ojo seco, las características y que también es un factor que predispone a esta enfermedad.
Y bueno, para poder y que ustedes como pacientes puedan considerar y tener muy en cuenta es cómo evitar la conjuntivitis, doctor. Los cuidados preventivos son muy importantes. En realidad esto empieza en casa, en la adecuada orientación, en la educación y sobre todo el conocimiento de que pueden ser muchos los agentes que puedan inflamar la superficie ocular y puedan lesionarla. Hablamos de la exposición a agentes punzocortantes que pueden producir una lesión traumática a la superficie ocular. Los químicos, por ejemplo, el ácido muriático, la cal, el cemento y diferentes agentes que pueden estar cerca a nuestro hogar, nuestra área de trabajo. Tener mucho cuidado en etiquetarlos, tener mucho cuidado en mantenerlos en áreas en las cuales no puedan estar fácilmente accesibles, sobre todo a niños que por la inquietud del juego podrían accidentalmente llevar esta sustancia al ojo y que es sumamente agresiva, es muy lesionante. Y si esto sucediera, acudir con urgencia al oftalmólogo. Si algún componente está en contacto con el ojo, procurar hacer un lavado inmediato de la superficie ocular con solución salina, que es lo que comúnmente conocemos con suero. Muchas veces es difícil tener a la mano una solución salina, pero sí tenemos un caño donde podamos dejar un agua a chorro o con la ayuda de una manguera colocar durante un periodo de 15 minutos continuamente sobre la superficie del globo ocular, aperturando los párpados para que esto ayude a una limpieza cuando acaba de suceder este accidente, e inmediatamente acudir al oftalmólogo, a un centro hospitalario donde puedan brindar las atenciones de urgencia, ya que estos casos podrían llevar a una lesión no solo de la conjuntiva, sino de las estructuras internas del globo ocular, que son muy delicadas. El ojo es una pequeña estructura que nos conecta con el mundo, pero que cuando se lesiona, sobre todo en sus estructuras neurológicas internas, puede ser irreversible. Entonces, no dejar de pasar por alto algún contacto con algún agente externo. Los componentes vegetales son muy irritantes a los ojos, los residuos de pelos, pelusas de algunos animales son muy agresivos y pueden llevar a infecciones muy severas en los ojos. Ante alguna manifestación, inmediatamente acudir al oftalmólogo. Generalmente en etapas iniciales se puede resolver de forma oportuna. Aquellas personas que trabajan con plantas o que trabajan en el campo deben tener conocimiento de que el contacto con una hoja puede llevar a una infección por hongos sumamente agresiva y que puede manifestarse inicialmente solo con un enrojecimiento leve, pero puede conllevar a un deterioro visual irreversible porque el hongo es muy agresivo en el ojo. Entonces las plantas contienen muchos componentes que conllevan a infecciones fúngicas, es decir, por hongos. En cuanto al cuidado con personas que, por ejemplo, podrían tener ya un diagnóstico previo de conjuntivitis, evitar el contacto, ¿no? Aquellas personas que tienen la infección, un aseo frecuente de las manos, evitar llevar las manos a los ojitos y poder seguir las indicaciones de su oftalmólogo para dar el tratamiento adecuado y la resolución de las conjuntivitis, en este caso infecciosas. Aquellas personas que son alérgicas, que tienen rinitis, cuadros asmatiformes, saber que son muy predispuestos, que tienen mucha predisposición a desarrollar alergias también oculares. El uso de los lentes solares con protección ultravioleta es una muy buena alternativa. El evitar exponerse a lugares abiertos por tiempos prolongados, el evitar estar en lugares donde están construyendo, arreglando pistas, que en la actualidad es muy frecuente, nos va a ayudar a prevenir procesos irritativos que pueden traer efectos secundarios no solamente de molestias, sino infecciones o formación de pterigio, que es este crecimiento anómalo de la conjuntiva que puede ir lesionando la superficie ocular. Y además factores contaminantes, ¿no? Sabemos pues que actualmente nos invade la contaminación ambiental, una serie de factores que nosotros debemos considerar para preservar y cuidar nuestros ojos. Doctor, finalmente, si un paciente tiene alguna consulta, ¿a dónde pueden acudir, por favor? Con todo gusto, estamos a su disposición para cualquier consulta oftalmológica, no solo de conjuntivitis, sino de cualquier problema ocular, para poder atenderlos en la Clínica de Ojos Oftalmovisión, en la Avenida América Norte 2120,
de la urbanización Primavera y sus citas al teléfono 224444. Muy bien, entonces, doctor, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Centro Médico. Por supuesto, es un honor tenerlo todos los viernes aquí. Y bien, de esta forma hemos llegado a la parte final de Centro Médico. No se muevan, que en instantes viene Iván, el psicólogo escucha, con el decano del Colegio de Psicólogos de la Libertad, el doctor Manuel Vargas Achón, por supuesto, con un interesante tema. Que tengan muy buen fin de semana. Conmigo será hasta el día lunes con otro importante tema aquí en Centro Médico. Nuestra salud es lo primero. Ozono Televisión presentó Centro Médico, un espacio con información y consultas para que usted siempre se sienta bien. Centro Médico, con la conducción de Gisela Sandoval. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Oftalmovisión, la mejor clínica de ojos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Tupac Amaru. Quad Color, tintas para impresoras en sistema continuo. Quad Color, 100% pigmentadas.